¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aves en Movimiento. Estamos a punto de bajarnos y pedirte que me acompañes a hacer un recorrido. ¿Por dónde? Cerca de casa, por la zona cerca de casa, para ver qué lindos registros podemos hacer. Estamos promediando la primavera y es el momento ideal para encontrar a las aves activas, nidificando y a otras especies. Quiero contarte que el municipio de Luján se encuentra en el límite del área metropolitana de Buenos Aires, la gran mancha urbana de la ciudad de Buenos Aires, hacia el oeste. También aprovecho para contarte sobre esta última publicación, el sexto listado sistemático de aves del municipio de Luján. Acá hay cierta información con respecto a los ambientes en el cual recorro, cerca de casa, las distintas especies que han ido apareciendo con su probabilidad de observación y bueno, y luego información sobre educación ambiental, sobre las últimas leyes ambientales 2020-2021 que se promulgaron en Argentina y son importantes, tan importantes para seguir luchando por la conservación de los ambientes. Si a alguno le interesa tener este listado para tener una idea más o menos de lo que podemos encontrar en esta zona, me dejan el correo electrónico en los comentarios y yo le mando en formato digital una copia de este último listado. Bueno, vamos, acompáñame, que nos bajamos y vemos qué podemos encontrar. Estaba escuchando cantar una mosqueta estriada, una especie que busca el sotobosque en una zona, ramas bajas colgando para hacer su nido. Y bueno, después de recorrer un poco acá la zona pude encontrar el nido, pero ya estaba desocupado, evidentemente ya los pichones volaron. Pero es muy lindo el nido, la forma y el tamaño. Así que ahora te lo muestro. Por una calle poco transitada, una gran oruga, supongo de una mariposa nocturna. Lleva un buen ritmo. Impresionante, una falsa yarará ñata, con un patrón de su diseño similar a la yarará grande y nariz respingada. La especie está presente en gran parte de Argentina. Se alimenta principalmente de anfibios y no es agresiva y sí tiene un veneno leve. Me voy a una zona donde hay un grupo de talas, si es una especie nativa, un árbol nativo, donde es habitual encontrar una especie de insecto volador llamado mariquita, catarinas o vaquita de San Antonio, que es un insecto que atrae buena suerte. Vamos a ver si podemos encontrar en distintos estados en el ciclo de la vida y te los muestro. Acá tenemos un ejemplar adulto. Hay miles de variedades en el mundo, pero la roja con pintas negras es una de las más comunes. Una larva muy activa.
una pupa y finalmente de la pupa emergiendo un adulto. Estaba un rato sentado acá bajo los árboles, disfrutando de la mañana, escuchando el canto de las aves, el ir y venir, distintas especies, y me llamó la atención un zorzal colorado que iba hacia un árbol y venía, iba y venía. Digo, estaba construyendo el nido. Después de mirar bien veo que tiene el nido, pero una particularidad que pasa con muchas especies. Muchas veces cuando están construyendo el nido, por algún motivo lo ven inestable, ven el lugar que no es el adecuado, que hay mucho movimiento de algunas otras especies, lo abandonan. Entonces deciden construir otro nido. Me ha pasado que he visto con algunas especies, como por ejemplo la tacaurita azul, que en un momento una pareja hizo 2 nidos, los desechó y recién en el tercero fue el lugar indicado, el ideal, y que bueno, pudo criar a sus pichones. En este caso puse la cámara para registrar cómo un zorzal iba y sacaba materiales del nido que acababa de desechar o que dejaba de construirlo para hacer uno nuevo. Así que en vez de venir con materiales y construir su nido, lo que estaba haciendo es deconstruyendo, sacaba los materiales y los llevaba a otro, que es algo que lo he visto en muchas especies. Así que estuve dejando la cámara un rato y yo mientras tanto seguía disfrutando del ambiente y lo pude registrar, lo vemos. Volví para hacer algunos registros por la tarde. Estoy acá al borde de un campo sembrado con soja y toda una vegetación de este otro lado. Ahí vienen unas liebres. ¿No me vieron todavía? Ahí anda la parejita. Están comiendo y correteando a la vez. El campo está sembrado con soja y está al borde de una arboleda. Las liebres son una especie europea que fue introducida ya hace muchísimos años, que se ha difundido por gran parte de América en distintos ambientes. Ahí pararon las orejitas, creo que ya me están escuchando, y lentamente se van a ir a cubrir al bosque. Bueno, dejamos a las liebres que sigan haciendo su vida y nosotros seguimos con la recorrida por la zona. Ya es la tarde y espero que te esté gustando hasta ahora el video y te invito a que te quedes a ver qué otras especies podemos encontrar, la sorpresa de otros nidos, de otras especies al recorrer la zona. Vamos.